¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Para quienes no están suscritos aún a este canal de YouTube. Y el día de hoy voy a abordar un tema muy relevante, que es la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia. Y la ciencia creo que es muy relevante. Hoy en día el pensamiento científico mueve el mundo. Y pues en la historia de la humanidad, la ciencia ha sido un eje fundamental. La aplicación de lo que es el método científico y la ciencia ha generado el progreso de la sociedad, ha generado un sinnúmero de tecnologías, de técnicas, de herramientas y por otro lado también ha permitido incrementar lo que es la carrera armamentista a nivel internacional. La ciencia tiene sus pros y sus contras. Si miramos el aspecto hasta cierto punto negativo de lo que es la ciencia, pues ha favorecido a las guerras, a los grandes imperios, a los grandes países a tener altísima tecnología de guerra. Incluso hoy se habla de guerras biológicas, de guerras tecnológicas, y creo que siempre ha estado presente la ciencia para desarrollar tecnologías de guerra y que unos países destruyan a otros a través de la aplicación de la ciencia en la carrera armamentista. Armas bioquímicas, armas biológicas, armas tecnológicas. También se habla hoy en día de lo que es la, la guerra que se da también a nivel de lo digital. Creo que siempre es importante mirar esa parte negativa de la ciencia. Pero también hay un aspecto positivo. Creo que la ciencia ha permitido mejorar la salud, la calidad de vida, la comunicación, las telecomunicaciones. Hoy estamos en el siglo XXI, donde que la física, la ciencia ha permitido el desarrollo de lo que es la electrónica, la computación, la inteligencia artificial, la biotecnología, la genética también creo que es una de las herramientas importantes. Y si miramos al futuro, creo que los mismos aportes de Michio Kaku tiene varios libros, es un físico muy reconocido de orígenes asiáticos, pero que reside en los Estados Unidos y ha nacido y crecido en los Estados Unidos. Michio Kaku tiene un libro, especialmente que les recomiendo, La física del futuro, y cómo los diversos avances tecnológicos están desarrollándose hoy en la actualidad y cómo se va a desarrollar en los próximos 100 o 150 años la tecnología. Y lo explica muy bien en su libro La física del futuro de Michio Kaku. Pero también tiene otros libros que nos habla de las neurociencias, de la evolución del cerebro en los próximos años haciendo uso de la tecnología. Pero no solamente Michio Kaku nos ha hablado de esto. Por ejemplo, el mismo Alvin Toffler, escribió entre los 70s y los 80s algunos libros ligados con la era tecnológica, la era digital. Hay un libro relevante que se llama La tercera ola de Alvin Toffler, donde nos habla de la revolución digital, la revolución tecnológica, esta tercera ola. La primera ola para él a nivel tecnológico fue la revolución agrícola. Y ahí se generó las ruedas, generaron herramientas y tecnología para la agricultura, para los grandes centros poblados y la urbanización. Entonces, esa es la primera ola, la revolución agrícola. La segunda ola, que también estuvo ligado a un gran desarrollo científico y tecnológico, pues evidentemente fue la revolución industrial, la máquina de vapor, las industrias ligadas al carbón o al carbono. Eh,
todo lo que fue la revolución industrial y cómo la ciencia incentivó a que se dé esta revolución industrial a nivel internacional. Y pues la tercera ola es la revolución de las tecnologías, de la inteligencia artificial, de lo que es el Big Data, lo del Big Data, los algoritmos, las redes neuronales digitales, y pues todos estos avances científicos son importantes para mejorar la salud, la calidad de vida, las comunicaciones, el trabajo, la educación, etcétera. Creo que la ciencia ha hecho también grandes aportes. Entonces, hay aspectos negativos de la ciencia y hay aspectos positivos. Y para algunos, el mismo aspecto positivo puede ser negativo y el mismo aspecto negativo puede ser positivo. Depende de cómo se lo mire. Y ahí entramos ya en el campo de la filosofía de la ciencia. Y la filosofía de la ciencia también es relevante. Creo que la filosofía no es cosa del pasado ni únicamente de los griegos. La filosofía es un tema muy actual y que también tiene que ver con el futuro, la filosofía del futuro. Y mucho de esta filosofía del futuro creo que está plasmado en el arte, en la literatura de ciencia ficción, también en el cine de ciencia ficción. Ahí hay mucho de filosofía científica, que nos muestran los posibles escenarios también del futuro a través de la ciencia ficción. Uno de los más grandes especialistas en ciencia ficción ha sido el escritor Julio Verne, el francés, a fines del siglo XIX, que escribió muchos libros de ciencia ficción, pero de ahí tenemos también a otros personajes como el mismo George Orwell, que escribió varios libros de ciencia ficción y también pronosticó algunos aspectos del futuro. Ahora tenemos películas como La Guerra de las Galaxias, tenemos series de ciencia ficción, hay una serie en Netflix que se llama Dark, que de alguna forma nos muestran algunos escenarios que pueden suceder en el futuro a causa de la ciencia, a causa de los excesos de la ciencia y los impactos que también pueden tener. Entonces, creo que en la ciencia ficción y en el arte hay mucha filosofía también. Pero ahora quiero mostrarles algunos autores para ir desarrollando más el tema. Antes de irme a los autores, que siempre es importante respaldarse en autores de la filosofía de la ciencia, quiero invitarles a que vayan a mi canal de YouTube, se suscriban al canal, activen la campanita, me pueden encontrar como Elvis Orellana Espinosa en YouTube. Ahí hablo de estos temas. Y también ofrezco cursos ligados a este tema y a otros similares de filosofía, de psicología, de educación, en lo que es Udemy, esta plataforma de cursos online. Puedes contactarte a través de mi WhatsApp, de mi teléfono, escribirme al WhatsApp, a través de las diferentes redes sociales. Ahí puedes encontrar mi número de teléfono y de WhatsApp, llamarme, escribirme para ofrecerte estos cursos y cómo accedes a estos cursos de manera digital, cursos online sobre estos temas. Cerrando este paréntesis, ahora sí quiero mostrarte algunos autores importantes. Es una pequeña muestra, son unos pocos, pero que pueden ser relevantes para aprender sobre filosofía de la ciencia. Hay muchísimos más, evidentemente podemos hacer una historia de diferentes autores, de corrientes de lo que ha sido la filosofía de la ciencia. La filosofía permite reflexionar sobre cómo se produce la ciencia, cómo se produce el conocimiento, cuáles son los campos de la ciencia relevantes y, por ejemplo, podemos hablar de una filosofía de las ciencias naturales, una filosofía de las ciencias naturales y una filosofía de las ciencias sociales. Si hablamos de filosofía de las ciencias naturales, podemos hablar de la filosofía de la ciencia biológica, la filosofía de la ciencia química, la filosofía de la ciencia física, la filosofía de la ciencia de la computación o de las ciencias de la computación, la filosofía de la ciencia geológica, etcétera. ¿Sí? Entonces, hay diferentes subespecialidades de la filosofía de la ciencia que nos permite abordar o profundizar en cierto campo profesional, en cierto campo disciplinario. Si queremos profundizar en la biología, en los estudios de los seres vivos, de la naturaleza, de la evolución, de las plantas, los animales, la evolución de los seres humanos, tenemos que hablar de una filosofía
de la ciencia biológica. Si queremos hablar de la materia, de la física, mm, de la física mecánica de Newton y todo el desarrollo posterior, de la física electromagnética, del electromagnetismo, entonces estamos hablando de una rama que es la filosofía de la ciencia física. Podemos hablar de la filosofía de la ciencia química, de cómo está constituida la materia, cuáles son sus componentes. Ahí podemos ir profundizando en esos elementos. La filosofía de la ciencia de la computación, cómo ha ido avanzando la computación, la electrónica, lo digital, el mundo tecnológico, el Big Data, la inteligencia artificial y todos estos temas. Estamos hablando de una filosofía de la ciencia de la computación. Y ahí hay un elemento fundamental que es el Big Data, que está muy relacionado con la filosofía de la ciencia de la computación. Y quien desarrolló mucho el pensamiento ligado al Tig Day y quien ha reflexionado sobre la filosofía de la ciencia de la computación y de la inteligencia artificial ha sido Tricia Wang. ¿Sí? Es una asiática que desarrolló un concepto muy importante actual que es el Tig Day, complementario al Big Data. ¿Cómo se complementa el Tig Date con el Big Date? Pueden buscarlo a Tricia Wang y el Tig Date en el Internet, ¿sí? Porque acá no vamos a profundizar mucho, vamos a dar ciertos elementos para que ustedes aprendan a aprender, sean autodidactas, sean investigadores. Ese es lo fundamental. Ahora tenemos acceso a YouTube, a Internet, a los buscadores, a bibliotecas virtuales, a buscadores de revistas científicas indexadas como Redalic, Cielo, Google Scholar, etcétera, entre otros buscadores de revistas científicas. Creo que ustedes pueden seguir investigando. Entonces, por eso es que yo les muestro aquí estos rostros de estos personajes que de alguna forma tienen su forma de entender la filosofía de la ciencia. Entonces, Tricia Wang es una de estas personas importantes en lo que se refiere a la filosofía de la ciencia, de la computación y cómo ha ido desarrollándose. Ya mencioné también a Michio Kaku, mencioné también a Alvin Toffler, que también han venido reflexionando sobre el tema tecnológico, digital, cómo va a ser, cómo va la ciencia a permitir el progreso y el desarrollo en los próximos años, cómo estamos ahorita atravesando una carrera tecnológica, científica, y qué se va a venir en los próximos años. De ahí, por ejemplo, en lo que es la filosofía de la ciencia biológica, tenemos a Richard Dawkins, que es un biólogo importante que ha mantenido debates con varios personajes de la filosofía, de la teología. Richard Dawkins es uno de los agnósticos más importantes y muy centrado en la filosofía de la ciencia biológica, en la biología, en las ciencias naturales. Richard Dawkins. Creo que es muy recomendable tener esa perspectiva. Pero también tenemos a pensadores como el mismo biólogo Rupert Sheldrake, que tiene un pensamiento diferente a Richard Dawkins. Diferente, pero puede ser muy complementario, como diría el taoísmo. Son los opuestos, pero complementarios. El pensamiento de Richard Dawkins, muy materialista, cientificista, biológico, pero tenemos a Rupert Sheldrake, que en cambio es un biólogo, científico, PhD en biología, y creo que tiene unas tesis diferentes a las planteadas por Richard Dawkins dentro de la misma biología. Entonces, justamente a eso aporta la filosofía de la ciencia, a comparar entre dos biólogos que mantienen perspectivas diferentes de la naturaleza, de la evolución, de la biología y de los sistemas de los seres vivos. Rupert Sheldrake con Richard Dawkins. Ahora, creo que sí es importante mencionar a Alexandre de Pomposo, que es un mexicano, médico, físico, uno de los promotores de lo que es el pensamiento complejo, de la complejidad, del trabajo multi e inter y transdisciplinario en lo que tiene que ver con el conocimiento, con el saber. Entonces, el pensamiento complejo, el pensamiento sistémico es promovido por Alexandre de Pomposo y creo que tiene un componente filosófico muy interesante para entender la ciencia y la realidad, ¿sí? Que les recomiendo a este mexicano muy interesante. Tiene una formación diversa, es médico, por otro lado es físico, por otro lado es filósofo, es docente, escritor, multifacético,
Alexandre de Pomposo, y promotor del pensamiento complejo, de la complejidad, de los sistemas y de la filosofía compleja. De ahí, por ejemplo, tenemos a pensadores como Gustavo Romero, que es un físico, y analiza también mucho el tema de la filosofía, de la ciencia física, de las ciencias físicas. Entonces, conocer el desarrollo, la historia y la filosofía de la física creo que es muy, muy relevante. Y podemos buscarlo en YouTube, que ahora es de fácil acceso, es gratuito YouTube. Podemos entrar a sus conferencias, conocer su sistema de pensamiento, qué nos dice él sobre la filosofía de la ciencia física, de la historia de la física, cuáles son los descubrimientos y el desarrollo de lo que ha sido la física. Entonces creo que es importante conocer a Gustavo Romero y pues evidentemente a Michio Kaku, que también es otro físico. Entonces ahí estamos hablando de la filosofía de la ciencia física. Pero de ahí, por ejemplo, si revisamos a Michel Foucault, por ejemplo, Michel Foucault ha sido un gran filósofo de la psicología. Para mí es uno de los eh, pioneros en lo que es historia y filosofía de la psicología. Historia y filosofía de la psicología, porque escribió algunos libros. Él escribió unos libros filosóficos reflexionando sobre la psicología, dos libros. Uno se llamó Historia de la sexualidad y otro Historia de la locura. Historia de la sexualidad y otro Historia de la locura. Son dos libros de filosofía psicológica muy relevantes de Michel Foucault. Sí, desde la perspectiva de la filosofía postmoderna de este francés de mediados del siglo XX. Entonces, creo que son dos perspectivas, dos libros que nos dan una perspectiva diferente, dos libros de Michel Foucault que nos dan una perspectiva diferente de la historia de la ciencia, de la filosofía de la ciencia y concretamente de la filosofía médica y de la filosofía psicológica y de la psiquiatría incluso, ¿ya? Michel Foucault. Y de ahí podemos también hablar de Fernando Fuentes Pinzón, que es un youtuber actual, un youtuber que hace mucha divulgación de lo que es la filosofía de la ciencia, la epistemología, porque la epistemología está muy ligada a lo que es la filosofía de la ciencia. Creo que es importante conocer el canal de YouTube de Fernando Fuentes Pinzón y sus videos ligados a divulgar lo que es la filosofía, la ciencia y la epistemología. De igual forma, el canal que se llama Anteojos de Filosofía del español Enric Fernández Gel. Enric Fernández Gel, creo que su canal de YouTube que se llama Anteojos perdón, se llama, eh, les mencioné el libro, perdón, el canal de Enrique Fernández se llama Adictos a la Filosofía, no es Anteojos de Sociología, Adictos a la Filosofía. Me confundí con otro canal que, bueno, de pronto puede interesarles también sobre sociología, se llama Anteojos de Sociología, es otro canal de YouTube que profundiza en esa rama del saber, en esa disciplina que es la sociología. Pero me equivoqué, el canal de Enric Fernández Gel se llama Adictos a la Filosofía. Adictos a la Filosofía es el canal de Enric Fernández Gel. Y ahí ustedes en este canal pueden investigar un poco más de la filosofía de la ciencia, cuáles son los campos de la filosofía, y creo que hace un buen trabajo en lo que es divulgación, porque él es un especialista en esa rama que es la filosofía y la metafísica. Enric Fernández Gel, Adictos a la Filosofía. Bueno, de ahí tenemos a otros filósofos que de pronto ustedes podrían revisar, que es Ernesto Castro, que es un español, de pronto revisar su canal de YouTube, lo mismo buscarle a Darío Zeta o Darío Zanhagberg, que es un filósofo argentino. De igual forma, Roxana Kramer es una filósofa argentina, pueden revisar sus canales respecto a qué nos hablan estos youtubers, estos especialistas en filosofía, y pueden revisar algunos videos, buscar sobre filosofía de la ciencia. Por ejemplo, Roxana Kramer
Roxana Kramer me parece que es un personaje importante que hay que revisarlo. Su canal lleva su nombre. Ella tiene una perspectiva positivista de entender las ciencias sociales y la filosofía, muy apegada al positivismo, a los datos, al academicismo, y es una forma de entender la ciencia, ¿no? Una forma de entender la filosofía de la ciencia. Entonces, ella se alinea mucho con lo que es el positivismo y el academicismo de las revistas, del mercado de lo que es las revistas indexadas. Roxana Kramer, pueden revisar su canal de YouTube. Y de ahí me olvidé de mencionar a Marino Pérez Álvarez. Marino Pérez Álvarez es un filósofo de la psicología, uno de los mayores analistas de la filosofía de la ciencia psicológica o filosofía psicológica, como quieran pronunciar. Entonces, Marino Pérez Álvarez tiene varios videos en YouTube, tiene conferencias, charlas en YouTube que pueden revisar su sistema de pensamiento en lo que es filosofía de la ciencia y filosofía de la ciencia psicológica en específico. ¿Ya? Entonces, estos son algunos pensadores. Les voy a dar a otros, pero no voy a profundizar en estos personajes que son un poco más atrás en la historia. Simón de Beauvoir, Jacques Derrida, Edgar Morin, Imre Lakatos, Ilya Prigogine, Auguste Comte, Friedrich Nietzsche, Ferdinand de Saussure o de Saussure, Sigmund Freud, tenemos a Paul Feyerabend, Karl Popper, Emil Kraepelin, que son otros personajes que nos aportan a entender la filosofía de la ciencia, pero no me voy a quedar aquí mucho. Creo que son personajes un poco más antiguos. Ojalá en algún momento haga un video de historia de la filosofía de la ciencia. Ahí sí iré profundizando en algunos de estos personajes que en este momento están viendo en pantalla. No voy a irme a hacer una historia de la filosofía de la ciencia, pero en algún momento haré un video específico de eso. Creo que es también importante. Por el momento nos quedamos con la reflexión de estos personajes que ya hemos citado. Creo que hoy YouTube, Internet, la tecnología, la misma ciencia, porque la tecnología que estamos utilizando es ciencia, el YouTube, las plataformas de educación digital como Udemy, las redes sociales, el Internet, el buscador de Google, el buscador de Yahoo, los diferentes buscadores o motores de búsqueda, los motores de búsqueda de revistas científicas, de revistas indexadas. Creo que todo esto es ciencia, ciencia que lo estamos utilizando. Estamos utilizando una computadora, estamos utilizando un celular y pues creo que todos estas herramientas que tenemos hoy en día, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, Big Data o Big Data, la ciencia de los datos, pues son los avances justamente de la ciencia, ciencia y tecnología. Pero necesitamos el toque de la filosofía para poder reflexionar sobre lo que se está produciendo, lo que se está planteando para los próximos 50, 100 años en los avances de la tecnología, de la ciencia, de la genética, la clonación, la generación incluso de seres humanos. Entonces, por eso es que necesitamos a la filosofía que complemente a la tecnología, que complemente a la ciencia y a los diferentes campos del saber y de la investigación. Bueno, con esto es cerrado. Creo que es un video básico. Como les dije, en algún momento haremos una historia de la filosofía de la ciencia. Ojalá se dé el momento para desarrollar esto. Me interesa el tema, que ustedes también conozcan a diferentes autores, promotores, investigadores de lo que es la filosofía científica, la filosofía de la ciencia, la epistemología. Con esto estoy cerrando. Invitarles nuevamente a que se suscriban a mi canal de YouTube, que activen la campanita si les interesa estos temas, ir profundizando. Doy cursos también en lo que es la plataforma Udemy. Si quieren apoyar este canal, estos videos, pues pueden inscribirse a lo que es mis cursos en la plataforma Udemy, mis cursos online, y te puedes contactar a través de mis diferentes redes sociales. Envíame un mensaje y te brindo información al respecto. Me despido, cuídate mucho, chao, chao.